Vamos a comenzar a compartir pantalla. El tema que vamos a empezar a ver hoy es, vamos a ver que no, un segundito. Acá, informes. Bien. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. nosotros dijimos que cuando iniciamos el trabajo de análisis de estados contables, tenemos una persona que es la que nos encarga hacer el trabajo y en función a lo que, el comitente del trabajo nos encarga, es lo que nosotros vamos a hacer el análisis de la información, ya sea de todos los estados contables en general o de una parte de los estados contables. Bueno, todo este trabajo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de este cuatrimestre se resume en un informe final. Sería la culminación de la tarea del análisis, ¿sí? Termina nuestra tarea como analista va a terminar con la presentación de un informe que va a ir dirigido a quien nos ha encargado la realización del trabajo de análisis de estado contable. En este elemento es en el que es un resumen en donde el analista le va a comunicar al usuario que lo contrató sobre qué vio, cuáles fueron las conclusiones que obtuvo después de realizar el análisis sobre la información contable que le ha sido suministrada. Entonces, ¿en qué consiste? En reportar de una manera organizada o sistemática la opinión que se formó el analista, ya sea sobre la situación patrimonial, financiera, económica u operativa de la empresa, si es que eso se le encargó, o la opinión sobre el objetivo para el que se lo ha contratado para realizar el análisis. En este diagnóstico, el analista va a permitir, va en este caso, si fuera lo que se le solicitó, va a dar su opinión sobre la situación de la empresa, cómo debe, qué es necesario potenciar, qué debería corregirse y cómo debe solucionarse. Pero es una opinión. El analista sugiere, propone medidas correctivas pero no toma decisiones. Pero sí va a servir como base para la toma de decisiones que va a realizar el empresario. ¿Sí? Entonces, es una reflexión. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos el cuatrimestre? Yo les decía que era importante que el analista tenga conocimiento técnico y dominio de la contabilidad y que tenga experiencia, conocimiento, porque en este informe hace una reflexión personal sobre la situación de la empresa, por supuesto, haciendo todo lo que hemos ido haciendo a lo largo del cuatrimestre, aplicando los distintos índices, haciendo las comparaciones con periodos anteriores, y en base a todos los estudios que realizó y análisis que realizó, va a emitir una reflexión, una conclusión. Y por supuesto, esa conclusión va a ser la base para la toma de decisiones. ¿Qué va a contener ese resumen? Aspectos de carácter económico, financiero o cualquier aspecto sobre el cual se le ha encargado la tarea al analista, y va a ser las conclusiones, es donde él vuelca el analista sus conclusiones. Vamos a tener distintos tipos de informes. Y ese tipo de informe va a estar en función de cuál ha sido el objetivo de la tarea de análisis desarrollada. Si nosotros nos han dado un objetivo amplio de analizar la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa, por supuesto que nuestro informe va a ser mucho más amplio
y más completo. Ahora, si el objetivo que se fijó era mucho más acotado, nuestro informe va a ser también acotado a lo que nos solicitó quien nos encomendó el trabajo de análisis. Y también otra de las condiciones, otra de las condiciones que van a determinar el tipo de informe que vamos a utilizar es a quién va a estar dirigido el informe, o sea, quién va a ser el destinatario final o el usuario de ese informe, porque todo va a depender de quién va a ser el usuario o el lector de ese informe, cómo va a ser el lenguaje al que vamos a utilizar para presentar nuestro informe. Si nuestro informe va a ir dirigido a usuarios que tengan conocimiento de contabilidad financiero, vamos a poder usar un lenguaje mucho más técnico. Pero si nuestro informe va destinado a usuarios comunes que no tienen conocimientos contables, entonces debemos adecuar nuestro lenguaje en el informe, tratando de evitar palabras demasiado técnicas que no sean comprensibles por el usuario del informe. ¿Sí? Entonces, esto es un poco un resumen de lo que les acabo de decir. Todo informe puede presentar contenido distinto, extensión variable, y todo va a depender de cuál fue el objetivo de la tarea de análisis realizada y quién es el usuario que deberá leerlo, interpretarlo y tomar las decisiones en función del mismo. Todo esto va a depender, lo que va a condicionar el tipo de informe que vamos a utilizar. ¿Sí? El informe debe ser oportuno y útil para la toma de decisiones del usuario. Debe estar disponible lo más rápido posible para evitar que pierda la utilidad. ¿Sí? Si nosotros nos demoramos en preparar el informe y en presentarlo, es probable que la necesidad que tenga ese usuario que nos encargó ya no exista y entonces pierde utilidad nuestro trabajo. Y lo que dice abajo es esto, que debe tenerse en cuenta para la preparación quién será el usuario y qué conocimientos técnicos tiene desde el punto de vista contable y financiero. Si nosotros tenemos personas que no tienen conocimiento, nuestro lenguaje tiene que ser mucho más llano y evitar todo lo que sea tecnicismos que no puedan ser entendidos por el usuario de estos estados, de este informe final. Además, nuestro informe debe ser concreto, preciso y no dar lugar a dudas y confusiones. No tener un lenguaje ambiguo que pueda llevar a quien lo lea a interpretar de una u otra forma o a cometer errores en su interpretación. ¿Sí? Debe incluir datos significativos, redondear cifras o utilizar múltiplos para no sobrecargar la atención del lector, logrando que concentre su atención en lo más importante para interpretar debidamente los contenidos. Es decir, que lo que vamos a tener que hacer es hacerlo lo más escueto posible, evitando toda la información superflua o trivial. ¿Sí? Los contenidos deben ser expuestos en forma objetiva, permitiendo la verificación. Es decir, yo le voy a decir, su empresa se encuentra bien endeudada o se encuentra mal endeudada, pero después le voy a hacer referencia a un anexo en donde va a estar cuáles fueron las herramientas que utilicé y cómo llegué a esa conclusión de que la empresa se encontraba bien o mal endeudada. ¿Estamos? La información debe ser presentada en forma organizada con un índice de los contenidos de ser necesario para lograr búsquedas ágiles en temas en forma rápida y efectiva. De existir limitaciones al alcance de la tarea desarrollada por el analista, estas deben ser mencionadas específicamente y aclaradas, indicando cuál ha sido el efecto que las mismas generaron en el desarrollo de la tarea. De igual forma, se debe proceder si hubieran existido incertidumbres significativas. Entonces, si hubiéramos tenido limitaciones al acceso de información y esa limitación a esa información nos ha impedido llegar a una conclusión, o no nos ha impedido llegar a verificar la exactitud de determinada información, debe quedar plasmado en nuestro informe. ¿Sí?
¿Cuál es el contenido que debe tener un informe? El informe resume el análisis de los estados contables, íntegra y correlaciona la información obtenida y finaliza expresando conclusiones, ¿sí? Se divide en capítulos en donde se va detallando las conclusiones obtenidas en función a los resultados que van mostrando las distintas herramientas, procedimientos utilizados para el análisis. Este tipo de texto, que son los informes, constan en general de 3 partes esenciales: la identificación de los problemas, el análisis de las causas y las propuestas de mejora. Esos serían los 3 puntos o 3 partes esenciales. Pero no existe un modelo de informe que yo los pueda dar a ustedes y que sea aplicable para todas las empresas. Cada analista podrá utilizar un modelo de informe que considere adecuado para el trabajo al que se le ha solicitado, ¿sí? Pero en general, estas serían las 3 partes que deberían contener. ¿Cuáles son las características que deben tener los informes? Objetividad. El informe debe ser objetivo y orientador. Debe eliminarse toda sobrecarga de subjetividad. Debe ser concreto. No hay que confundir al lector con información superflua. En algunos casos podría resultar apropiado referenciar a los anexos que necesariamente se adjuntarán al informe: análisis vertical, horizontal, índices utilizados, cuadros, gráficos, etc. Espérenme un segundito que voy a cerrar la puerta. Bueno. Esto es lo que yo les decía. Si yo les dije que su empresa se encuentra bien endeudada, bueno, le voy a decir ¿en qué me baso? Entonces yo no voy a incluir en el resumen final de mi informe en que utilice tal análisis, tal método. No, le voy a decir, según los índices utilizados en el anexo, que figuran en el anexo tal, entonces lo voy a remitir al anexo. Entonces el que lea el informe va a tener un resumen de qué es lo que encontré en su empresa y cuáles son las propuestas que considero, qué es lo que debe mejorar y cuáles serían las soluciones que podría adoptar en el caso para poder solucionar el problema detectado. Y si quiere profundizar, yo le voy a hacer referencia a dónde tiene que ir a ver cuáles son los anexos para que vea qué índices utilicé y en qué me estoy basando para realizar mi opinión. ¿Estamos? Todo esto, los que sean gráficos, índices, todo eso van a ir en anexos. Bueno, y un poco lo que yo ya les dije. Los distintos tipos de informe dependen de varios factores: el destinatario, el tipo de labor y el objetivo del informe. Desde el punto de vista general se clasifican en informes de estados contables para propósitos generales, informes parciales que se vinculan a los estados contables y se refieren a una parte de dichos estados contables. Por ejemplo, análisis de deudores. Propósitos generales sería analizar la situación económica, financiera, patrimonial u operativa de la empresa, ¿sí? Ese sería el informe que es el más largo, el más completo, donde vamos a utilizar la mayoría de las herramientas que hemos visto a lo largo del cuatrimestre. Y va a tener entonces, obviamente, muchos anexos. Luego, pero si nosotros tenemos un informe parcial, va a ser aquel que se vincule con parte de los estados contables. Por ejemplo, que nos hayan pedido analizar deudores, o bienes de cambio, o pasivos, o hacer una evaluación de la empresa para una fusión o decisión. Esos serían parciales. Otros informes vinculados con los estados contables, por ejemplo, informe para analizar el valor recuperable de los bienes de uso en general, también sería un informe parcial, ¿sí? En el caso de los dos primeros, de propósitos generales y parciales, la estructura es similar. En general va a presentar por lo menos 3 capítulos. En el primer capítulo va a ir los estados contables analizados, corregidos a los fines del análisis. O sea, yo voy a exponer en ese capítulo, en ese anexo. Espérenme que me estoy pasando de acá. A ver. El de generales y de propósitos especiales
va a tener 3 capítulos. En el capítulo 1 se utiliza para fundamentar el uso de determinada técnica empleada. ¿Por qué utilicé determinada técnica? ¿Sí? En el capítulo 2, analizar la aplicación de esa teoría y técnica a la empresa bajo análisis en concreto. Y el capítulo 3, ahí ya va a estar la opinión del contador público sobre el tema analizado. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir en el primer capítulo, bueno, en función de la tarea por usted encargada, he decidido utilizar tales y tales herramientas, y le voy a explicar por qué utilizo esas herramientas. Luego, en el capítulo 2, le voy a decir cuál es la teoría sobre en qué se basan esas herramientas que apliqué y cuáles serían los resultados obtenidos. Y en el capítulo 3, cuál es mi opinión sobre las conclusiones, las conclusiones que realicé sobre el tema que analicé. ¿Sí? Estos serían básicamente los capítulos en que se presentaría el informe. ¿Qué es lo que lleva generalmente un informe financiero? El encabezado, en donde va a ir el nombre de la empresa y los estados financieros que se van a analizar con el periodo al que se refieren los estados financieros. Eso va en el encabezado. El nombre del informe va a tener que hacer alusión al tema que se tratará, es decir, a cuál fue el encargo que se realizó. Por ejemplo, análisis de la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa. ¿Sí? Luego va a ir la fecha y el lugar donde se realizó el análisis. Después de la fecha y el lugar va el resumen de los aspectos más relevantes de la empresa. Debe incluir un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas y sus principales objetivos a corto y largo plazo. Luego va los objetivos del informe. ¿Cuáles son los propósitos que tiene el informe y a qué área de la empresa va dirigido ese informe? ¿Sí? Oh, me pasé. Bien. En el punto siguiente va a ir el alcance de la tarea realizada. En este del alcance, nosotros ahí es donde vamos a poner si es que hemos tenido limitaciones al acceso de la información o alguna incertidumbre que nos haya limitado en nuestro proceso de análisis de la información para obtener conclusiones. En este punto es donde nosotros vamos a poner todas estas dificultades o impedimentos que hemos tenido para lograr para llegar a una conclusión en nuestra tarea o que ha limitado nuestra tarea de análisis. Una vez que hemos hecho hemos puesto si hemos tenido algún tipo de limitación, va a ir la identificación de los problemas. ¿En qué consiste esto? Vamos a describir de manera detallada, pero resumida, cada uno de los problemas que llevaron a que se elabore este informe. ¿Sí? En general aquí vamos a poner los distintos indicadores financieros que hemos analizado, liquidez, endeudamiento, rentabilidad, etcétera, y que son los que nos han permitido identificar algún problema de la compañía. ¿Estamos? Luego tenemos el análisis de las causas. En este caso, para el análisis de las causas, nosotros vamos a tener que detallar de manera clara y concisa cuáles fueron las causas de los problemas identificados en el punto anterior. ¿Sí? Si yo les dije que hemos tenido que se detecta un problema de liquidez, es decir, de la situación financiera, yo le voy a tener que decir cuál fue la causa cuál fue la causa que lleva a que la empresa tenga un problema de liquidez. ¿Sí? En este punto del análisis de la causa podemos utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa y evitar poner cifras. Entonces, a nosotros volcarlo en un gráfico, lo que podemos hacer es resaltar los puntos más importantes y hacer que el lector puede identificar el problema rápidamente en una sola visualización del problema. ¿Sí?
Luego viene ya la parte de la opinión del profesional, en donde hace las recomendaciones y las conclusiones. En esta parte, el contador debe incluir una breve conclusión de la situación en la que se encuentra la organización, describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la compañía para solucionar los problemas que se están presentando, es decir, los distintos cursos de acción o estrategia que puede utilizar la empresa para poder subsanar los problemas detectados. Si es que esa opinión se le ha solicitado, si no, no lo hace. Recuerden ustedes que nosotros, mientras vamos haciendo nuestra tarea de análisis, vamos teniendo conversaciones con nuestro cliente, al que le vamos mostrando los resultados que vamos obteniendo, y vamos haciendo las distintas charlas para ir ajustando y formando nuestra opinión. Entonces, en esas charlas puede surgir la decisión del empresario o de quien haya encargado, que nos solicita una opinión sobre las distintas estrategias que puede utilizar para subsanar el error. Entonces, si fuera así, nosotros es el momento en este momento de poner esas estrategias que puede utilizar la empresa para subsanar las dificultades. Y luego ya hacemos el cierre del informe, en donde vamos a poner el lugar y la fecha en que se emitió el informe y la firma del profesional. ¿Sí? Este sería más o menos un esquema que se lleva, un modelo que podríamos emplear como para poder armar un informe de análisis de estados contables. Sería lo mínimo que debería contener, ¿sí? Y luego tendríamos, yo les conté que a ustedes que nosotros en el cuerpo principal no ponemos cuáles son los ratios, los resultados de los ratios, cómo hemos empleado, no. Eso van en anexos. Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, en el anexo 1 podemos adjuntar los estados contables analizados corregidos a los fines del análisis. Acuérdense que nosotros no trabajamos sobre los estados contables, o sea, partimos nuestro trabajo de los estados contables presentados, ¿sí? A los cuales les hacemos correcciones a los fines del análisis y trabajamos sobre los estados contables corregidos. Bueno, esos estados contables corregidos van a ir acá en este anexo 1 que les estoy diciendo, ¿sí? En el anexo 2 vamos a colocar todos los ratios, métodos e índices que hayamos utilizado para llegar a una conclusión. Y en el anexo 3, nosotros le vamos a poner cuáles fueron los ajustes practicados a la información analizada para llegar a los estados contables ajustados, ¿sí? Para que quien lea sepa qué ajustes hice sobre la información, y por eso es que llegué a estos estados contables corregidos. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahora? Bien, y les adjunto a continuación un modelo de presentación de un estado económico financiero que lo saqué de estados contables, presentación, interpretación y análisis de Mario Biondi. Están en las páginas 252 a 255. Simplemente fui requerido por tal empresa, informe sobre análisis económico y financiero. Entonces acá digamos, en el título es lo que se les encargó hacer. Entonces después le dice qué empresa le encargó hacer el trabajo y qué es lo que le encargó hacer, ¿sí? Cuáles fueron los estados contables que se analizaron, sobre qué trabajó, el alcance de la tarea, aclaraciones previas, es decir, si hubiera tenido alguna limitación, y luego viene la opinión, ¿sí? Esto es lo que es básicamente el resumen de lo que vamos a ver de informes. ¿Alguna duda sobre esto? Acá está la bibliografía de la que fue extraído este trabajo y a la que ustedes pueden recurrir. Es Mario Biondi, que ya se los mencioné anteriormente, y es Guy Alfredo, Contabilidad para el siglo XXI. En la página 403 está lo de informes. ¿Alguna duda sobre esto?
¿No hay ninguna duda? No, profe. Bien. Profe, ¿las Sí. salvedades se hacían a este informe? Que No son estamos viendo acá. salvedades, ojo, ¿no? No confundamos el informe del auditor al informe nuestro. El informe del auditor es el que puede llevar salvedades, pero se refiere a otro tipo de trabajo que es el que estamos haciendo nosotros. El auditor verifica la razonabilidad de la información contenida. Nosotros no, nosotros estamos buscando problemas que pudiera presentar la empresa. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Salvedad en la opinión y todo eso es lo que va en el informe de auditoría. En nuestro informe no tenemos esto, no tenemos salvedades, porque nosotros no Bien. estamos verificando si se representa razonablemente la situación económica, no. Nosotros estamos buscando qué problemas tiene nuestra empresa, ¿sí? Sí, Profe. gracias, profe. Sí, escucho. Disculpe, yo me conecté tarde, tenía Sí. problemas con el internet. ¿Esto entra en el parcial Esto no práctico entra en o el parcial, no en entra el en el final? parcial. Va a entrar para los que están en la promoción, va a entrar en el último test, pero para el resto no. Entra ¿El para el final final. también? Ah, Sí, bien, para el final sí. muchas ¿Sí? gracias. Acuérdense que los que están en la promoción rinden mañana y va a ir hasta Dupont. No va ni punto de equilibrio para acá, no va proyectado ni punto de equilibrio, ¿sí? Bien. Me quedaría ver rápidamente el tema de conversión de los estados contables. Voy a dejar de compartir. Este tema de conversión también se lo va a... simplemente nosotros no vamos a ver práctica de conversión, simplemente lo que nosotros queremos es que ustedes tengan un pantallazo de lo que es conversión y cómo podemos, en qué consiste, ¿sí? Así que con lo que ustedes tienen en este trabajo es suficiente para nuestra materia. Ahora, si ustedes quieren ya para profundizar el tema, sí pueden acceder a numerosas, en general yo me basé en un trabajo del profesor del Contadores Guide, y en la RT18 donde está contenido el proceso de conversión en la Argentina, ¿sí? Pero también pueden recurrir, si a ustedes les interesa después, a ver la conversión cómo es el tratamiento de conversión para NIF. Pero eso nosotros no se lo vamos a pedir, ¿sí? Bien. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. ¿Qué es la conversión de estados contables? ¿Qué es conversión? Conversión es transformar algo en otra cosa, ¿sí? En este caso, transformar, reexpresar o trasladar los estados contables elaborados en una moneda a otra moneda B, ¿sí? ¿Qué es entonces? Es una reexpresión monetaria. Efectivamente, es convertir los estados contables que están expresados, por ejemplo, en reales y llevarlos a pesos. ¿Estamos? Por lo tanto, es una reexpresión monetaria. Pero ¿cuál es el objetivo de esta conversión o reexpresión monetaria? El objeto, que es lo que se reexpresa, que son los estados contables, es una medición en moneda, el objeto, que son los estados contables, que están expresados en su moneda de origen, van a ir a ser convertidos a un producto final que va a ser los estados contables expresados a una moneda de conversión, pero equivalente a la anterior, ¿sí? Entonces, de una primera medición se llega a una segunda medición. Y de algún tipo de cambio que indica la cantidad de unidades de la moneda de origen por las que se puede cambiar una unidad de la moneda de conversión o viceversa.
Cuando nosotros convertimos el conjunto de datos que integra un juego de estados contables, entonces ahí estamos hablando de conversión de estados contables. ¿Estamos? Llevo los estados contables expresados en una moneda, en una determinada moneda, a otra moneda. ¿Cuáles son por qué puede ser que necesitamos convertir los estados contables a otra moneda? Primero, para obtener información para la toma de decisiones en una moneda distinta de la local, ¿sí? Por ejemplo, convertirlos en dólares, brindar información a accionistas del exterior que se sienten más cómodos usando datos expresados en moneda de su propio país o en otra de uso universal, para que una sociedad que prepara estados contables en otra moneda y posee acciones del emisor de los estados contables pueda consolidar o combinar los estados contables de la emisora o aplicar el método de valor patrimonial proporcional. Fundamentalmente es para consolidar la información, ¿sí? Sí. Eso es lo que se veía en la consolidación de los estados contables, que no. Exacto. Cuando vos consolidás, la empresa, la casa matriz, todas las filiales tienen que convertir, van a expresar, cada una presenta sus estados contables en su moneda del país en la que está radicada, pero luego debe convertirla a la moneda a la que figura, en la que se encuentra la casa matriz, ¿sí? Y eso es para que pueda consolidar la empresa, para que pueda consolidar los estados. Exacto, la controlante. Sí. Bueno, entonces, obtener para la toma de decisiones de moneda, brindar para que eso pueda, ¿sí? Y convertir resultado y situación financiera a la moneda de presentación. Esto que dice convertir resultado y situación financiera a la moneda de presentación es sobre todo en las normas internacionales de información financiera, en donde muchas empresas pueden tener una moneda de presentación distinta a la moneda funcional. Entonces, hacen su contabilidad en su moneda funcional y después, que por ejemplo, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, YPF, su moneda funcional es el dólar. ¿Por qué? Porque todos sus insumos son en dólares. Entonces, su funcionamiento, por más que esté en la Argentina, sus insumos, sus cotizaciones, todo es en dólares. Entonces, su moneda en funcional es en dólares. Pero después tiene que presentarla en moneda, en pesos argentinos. Entonces, convierte esa moneda de funcional a la moneda de presentación, que es moneda en dólares. Moneda argentina, pesos argentinos. ¿Sí? Escuchen, yo les he dicho que la conversión es una reexpresión monetaria. Bien, entonces, ¿dónde también tenemos una reexpresión monetaria? Cuando hacemos el ajuste por inflación. Entonces, tanto las conversiones como los ajustes por inflación son reexpresiones monetarias. Pero no se sustituyen una por otra. En las primeras, es decir, en la conversión, el reemplazo de una medición por otra obedece al cambio de la moneda de un país por la moneda de otro país. En cambio, en lo que es el ajuste por inflación, lo que nosotros buscamos es reflejar el cambio del poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Son diferentes las situaciones. De una es conversión, son una reexpresión monetaria, pero para cambiar de una moneda a otra, y lo que es el ajuste por inflación es una reexpresión monetaria, pero para poder considerar el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Y como les acabo de decir, la conversión de estados contables no va a sustituir al ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque en general ninguna moneda está exenta de inflación, porque la moneda de conversión está afectada por una tasa de inflación, porque aunque la moneda de conversión esté afectada por una tasa de inflación relativamente baja, tiene un efecto acumulativo, y ese efecto acumulativo puede llegar a ser importante y puede afectar significativamente los distintos indicadores. ¿Qué otra cosa? Los datos de moneda extranjera en general no son aceptados por la legislación como base para la toma de decisiones societarias. Y la inflación que afecta a una moneda de origen no tiene por qué ser la misma ni comportarse del mismo modo
que la moneda de conversión elegida. Por lo tanto, no sustituye una u otra, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Combinar la conversión con el ajuste por inflación. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entre conversión y ajuste por inflación? Sí. Bien. Entonces nosotros vamos a hacer una combinación entre ambos y vamos a ver que hay dos enfoques básicos. Nosotros podemos trabajar de dos maneras diferentes. Primero convertir y luego ajustar, o primero ajustar y luego convertir. Cuando hablo de convertir, hablo de cambiar de una moneda a otra. Y cuando hablo de ajustar, me refiero al ajuste por inflación. Entonces, el primer método de convertir, ajustar, significa que primero voy a convertir los estados contables de una moneda a otra, ¿sí? Y una vez que tenga convertido a la nueva moneda, lo que voy a hacer es hacer el ajuste por inflación de la inflación de la moneda de conversión, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo estados contables expresados en reales y los convierto a pesos argentinos, bueno, hago la conversión. Primero convierto de reales a pesos, ¿sí? Busco la cotización del real y del peso y convierto. Y una vez que convierta, voy a aplicar a los rubros no monetarios el ajuste por inflación. ¿Pero con qué inflación? ¿Con la inflación de Brasil o con la inflación argentina? ¿Con cuál creen ustedes que harían? Porque pasamos de los reales a los pesos. Si lo aplicamos, Exacto, perfecto, esa es la conclusión. La vamos a hacer con la inflación argentina, porque nosotros ya lo tenemos expresado en moneda de peso argentino. Entonces, vamos a utilizar vamos a ajustar por inflación de la nueva moneda a la que hemos convertido. ¿Estamos? Y esto es lo que dice acá: reemplazar la medición en moneda de origen por otra en moneda de conversión, utilizando el tipo de cambio que corresponda. Y luego ajustar por inflación la medición en moneda de conversión, en este caso pesos argentinos, considerando los cambios en el poder adquisitivo de la moneda argentina. ¿Estamos? El otro procedimiento es al revés. Primero ajusto y luego convierto, ¿sí? Entonces, primero voy a ajustar la medición en la moneda de origen. Entonces, si estoy hablando del mismo ejemplo, estoy en real en Brasil y lo quiero convertir en peso argentino, lo primero que voy a hacer es ajustar por inflación. ¿Qué inflación qué índice de inflación voy a tomar y considerar si estoy en Brasil con un estado contable expresado en reales? el índice brasilero. Exacto, voy a buscar la inflación que tuvo Brasil, ¿sí? Y lo llevo todos los valores a valores de cierre del ejercicio. Y entonces, una vez que ya tengo todo reexpresado a fecha de cierre del ejercicio, ahí voy a convertir a pesos argentinos. ¿Estamos? Esto es lo que dice acá. Primero se ajustan las mediciones en moneda de origen para que queden en moneda de fecha del informe contable a preparar. Entonces, todo voy a ajustar por inflación que tuviera tenido Brasil a la fecha de cierre, ¿sí? Y una vez que ya lo tengo ajustado, los importes ajustados se convertirán luego a moneda de conversión utilizando un tipo de cambio a la fecha del informe contable, a la fecha de cierre de ejercicio, porque yo ya tengo todo ajustado por inflación a la fecha de cierre. Y entonces ahí recién hago la conversión. ¿Se entiende la diferencia? ¿Están viendo ustedes en mi pantalla o no? Nosotros estamos viendo los puntos A, B, C, D y A, B, Ah, C. no. Bueno, espérenme un segundito. Ahora, Sí, ahora Ahora sí. sí, profe. bueno. Bueno, entonces esto es lo que les acabo de decir. Puede ser convertir, ajustar. Entonces, primero voy a convertir de una moneda a otra, y entonces todo lo que es rubro no monetario, que está expresado a distintas fechas que no va a ser la de cierre, lo voy a tener que ajustar por la inflación, pero con la inflación de la nueva moneda, vigente en el país de la nueva moneda que estoy utilizando, ¿sí? Ahora, si el método que utilizamos es ajustar y recién convertir, entonces yo voy a primero ajustar por inflación a la moneda que está expresado
del país donde está presentado los estados contables, y una vez que lo haya ajustado por la inflación de ese país, lo voy a ajustar a la nueva moneda. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los conceptos necesarios que tenemos que manejar? Y bueno, son más o menos los mismos que para el ajuste por inflación. Las partidas monetarias y las no monetarias. En las partidas monetarias vamos a tener tenencias de efectivo, activos que se cobrarán mediante una cantidad fija o determinada de unidades monetarias, pasivos que deben cancelarse mediante una entrega de determinadas unidades monetarias, como por ejemplo créditos por venta, sueldos a pagar, deudas con proveedores. Todo eso serían partidas monetarias, ¿sí? Y luego tenemos las partidas no monetarias, activos que no se van a cobrar mediante una cantidad fija o determinada de unidades monetarias, pasivos que no se van a cancelar mediante una cantidad fija o determinada de unidades monetarias, y que estarían, por ejemplo, acá propiedad, planta y equipo, que serían los bienes de uso, propiedades, planta y equipo, la forma que se denomina las normas internacionales a los bienes de uso, ¿sí? Activos intangibles, inventarios, anticipo por la compra de bienes o servicios que fijan precios. Todas esas serían partidas no monetarias a las cuales vamos a tener que ajustar por inflación, ¿sí? A ver. Bien. Las normas en materia de conversión son las que rigen dentro del país donde esté ubicada la casa matriz, ¿sí? Eso es lo que hablábamos hace un rato. Y esta casa matriz necesita que sus filiales presenten sus estados contables convertidos a la moneda vigente en la casa matriz para poder consolidar sus estados contables y evaluar sus participaciones en ellos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a determinar la norma contable y cuál va a ser la moneda? El lugar donde esté radicado la casa matriz. Entonces, las filiales van a convertir sus estados contables a la moneda en donde esté radicada la casa matriz para poder consolidar. ¿Sí? Por lo que en nuestro país, la aplicación de los procedimientos de conversión que adoptan nuestras normas contables, que son las RT18, son utilizadas poco frecuentemente porque son pocas las empresas locales que tienen filiales en el exterior. En general son filiales en nuestro país con casa matriz en el exterior, ¿sí? Entonces tienen que utilizar las normas contables del lugar donde esté radicada la casa matriz. Por el contrario, sí es común utilizar el procedimiento de conversión de estados contables a empresas locales que son filiales de otra extranjera, pero en este caso no rigen nuestras normas de conversión, sino que se aplican las del país de origen a donde van a esos estados contables, ¿sí? Que es lo que yo les acabo de decir. Las normas contables vigentes del país en donde se encuentra radicada la casa matriz. Entonces, en general, nosotros lo que vamos a hacer es conversión de los estados contables de las filiales radicadas en Argentina a la moneda vigente en el país donde se encuentra la empresa, la casa matriz. ¿Sí? La conversión siempre debe hacerla la filial. Eso es lo que les vengo diciendo. Es decir, si la filial o subsidiaria está radicada en la Argentina, es esta filial radicada en la Argentina la que debe realizar la conversión, según las normas que rijan en el país donde está establecida la casa matriz. Si en cambio la filial estuviese en el extranjero y la empresa matriz en Argentina, los estados contables de la filial extranjera deben convertirse en pesos de acuerdo con nuestras normas de conversión. ¿Y dónde están nuestras normas de conversión? En la RT18. ¿Sí? Para filiales en el exterior de empresas matrices radicadas en nuestro país, se aplican las normas de la resolución técnica número 18, ¿sí? Que adopta en general el método de convertir, ajustar. Pero vamos a ver.
Convertir, ajustar, ¿qué significa? Primero voy a convertir la moneda extranjera a la moneda local, que sería a pesos. Los rubros no monetarios en moneda local al tipo de cambio histórico, es decir, a la fecha de cada operación. Si, que un rubro no monetario podría ser, son, por ejemplo, los bienes de uso. Entonces yo voy a convertir los bienes de uso a la fecha de incorporación de cada uno de ellos, ¿no es cierto? A la cotización de la moneda, a la fecha de incorporación. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a reexpresar ese valor convertido desde la fecha de incorporación, que está ahora ya expresado en moneda argentina, y la voy a ajustar por inflación a la inflación vigente en la Argentina hasta la fecha de cierre de ejercicio. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Convierto de la moneda que venía expresada en la filial a pesos argentinos. Lo que son los rubros monetarios se van a convertir al tipo de cambio corriente, porque están expresados al cierre. Pero donde tenemos la dificultad y donde vamos a tener que hacer el ajuste, los no monetarios, en donde cada uno de los rubros no monetarios se van a ajustar al tipo de cambio vigente a la fecha que se realizó cada operación. Y luego vamos a tener que hacer el ajuste por inflación desde la fecha de cada operación al cierre del ejercicio. ¿Se entiende esto? Bueno, por ejemplo, una empresa argentina, este ejemplo que yo ya les di, es controlante de una empresa brasileña, ¿sí? Los estados contables en reales se van a convertir a pesos al momento de cada operación, en el caso de los rubros no monetarios. Y los estados contables en pesos, los rubros no monetarios, se ajustarán por inflación del peso a la fecha de cierre de ejercicio. Y en este caso, las diferencias de cambio que hubieran de estas reexpresiones van a ir a resultados, ¿sí? Va a ser un resultado financiero. Bueno, y entonces vamos a lo que dice la RT18, ¿les parece? En el caso de la RT18 hace una distinción según se trate de entidades integradas o no integradas. ¿Y qué considera que son las entidades integradas? Son aquellas que hacen su operación como si fuera una sola empresa. Llevan a cabo su operación como si fuera una extensión de las operaciones de la inversora. Ejemplo, la operación puede estar destinada a importar bienes de la inversora, venderlos y remitir los fondos a esta. Entonces, es toda una misma empresa que hace las mismas operaciones y remite los fondos vende los bienes de la inversora, importa, los vende y luego remite los fondos. Eso sería una entidad integrada. Mientras que le da un tratamiento específico. ¿Sí? En el caso de las entidades integradas, van a utilizar únicamente un método, que es el de convertir, ajustar. Mientras que las no integradas tienen una operatoria propia, cada una de las sucursales, la casa matriz, tiene una operatoria propia separada de la casa matriz. Acumulan su efectivo, otras partidas monetarias, incurren en gastos, generan ingresos y obtienen financiación, pero todo ello lo hacen en su país. Y adicionalmente a esto pueden realizar operaciones en otra moneda, incluso en la moneda de los estados contables de la inversora. Entonces, primero, para la RT18, para saber qué métodos vamos a utilizar, primero tenemos que distinguir si la empresa que estamos por hacer la conversión es una entidad, opera como una entidad integrada o no integrada. Y eso va a definir qué método de conversión vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, en el caso de las entidades integradas, el único método que permite aplicar es el de convertir, ajustar. ¿Qué era esto? Primero vamos a convertir de una moneda a otra, ¿sí? Y luego vamos a ajustar por inflación a la moneda a la nueva moneda convertida, de acuerdo a la inflación vigente en el país al que pertenece la nueva moneda, ¿sí? En este caso, la Argentina, porque estamos utilizando el método de reexpresión vigente en la Argentina, que dice que es la RT18. Entonces esto indica que nuestra casa matriz está radicada en la Argentina. Entonces la filial va a tener que convertir de la moneda en la que está expresada el estado contable
del país en el que esté radicada la filial a pesos argentinos. Una vez que lo ajusta a pesos, haremos el ajuste por inflación para reflejar la inflación vigente en la Argentina desde el momento en que se produce cada una de las operaciones en el caso de los rubros no monetarios, ¿sí? Entonces, fíjense, los rubros monetarios se convertirán al tipo de cambio al cierre, porque están evaluados, están expresados al cierre, ¿sí? Mientras que aquellos que estén expresados en moneda extranjera de cierre, lo que representen valores corrientes, costo de cancelación o valores recuperables, se convertirán también al tipo de cambio de cierre de los estados contables, porque nosotros ya lo hemos reexpresado al cierre, ¿sí? Ese valor corriente está expresado al cierre, ¿sí? Los demás, o sea, lo que son rubros monetarios, aquellos que están expresados en moneda extranjera de cierre o valores corrientes, van a ir al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio. Los demás, los no monetarios, las modificaciones en que los estados contables, a convertir estén expresadas en moneda extranjera de momentos anteriores al de cierre, por ejemplo, costos históricos, ingresos, gastos o aportes o retiro de los propietarios, se van a convertir al tipo de cambio que corresponda al nacimiento de cada operación. ¿Compré un bien de uso? Bueno, entonces lo voy a convertir a la fecha de la compra de ese bien de uso, a la cotización de la moneda vigente a la fecha de compra de ese bien de uso, ¿sí? Y luego, sobre estos valores convertidos a pesos, voy a aplicar el ajuste por inflación de acuerdo a la inflación existente en nuestro país. Voy a aplicar la RT6, ¿sí? Para una vez ya reexpresado en moneda argentina. Y en este caso, las diferencias de cambio que se originen por aplicación de este método se expondrán en el estado de resultado como resultado financiero, ¿sí? Entonces, las entidades integradas van a aplicar solo el método de convertir, ajustar. Los rubros monetarios y lo que están expresados a moneda de cierre se van a convertir al tipo de cambio vigente al cierre. Los demás rubros, los no monetarios, vamos a convertir al tipo de cambio vigente al momento que se produce cada una de las operaciones. Y luego vamos a reexpresarlo por inflación, con la inflación argentina, desde la fecha de conversión hasta la fecha de cierre. Las diferencias que se obtengan van a ir al estado de resultado como resultado financiero. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profe. Bien. Cuando los estados contables a convertir se hayan computado desvalorizaciones sobre las bases de comparaciones entre histórico y valores recuperables, nosotros dijimos lo que era valores recuperables, estaban expresados ya al cierre, y lo evaluaba y se tomaba la cotización al cierre, ¿no es cierto? Bueno, si hubieran surgido desvalorizaciones sobre estas comparaciones, vamos a reemplazar los importes en moneda que hemos comparado en moneda argentina. Y ahí, una vez que hemos convertido en moneda argentina uno de los importes comparados, empleando el tipo de cambio correspondiente al poder adquisitivo en que se encuentran expresados cada uno de ellos, vamos a comparar los importes así en moneda argentina, y una vez que y ahí recién determinamos la diferencia y comparamos con lo que hemos registrado y hacemos los ajustes si fuera necesario. A ver. Eso sería en el caso de que fueran integradas. Ahora vamos al caso de que no fueran integradas, fueran no integradas, en donde las filiales hacen sus operatorias diferentes a la casa central, a la casa matriz, y operan en formas separadas, ¿sí? Eso sería una entidad no integrada. Entonces, en este caso, estas entidades no integradas tienen la opción de utilizar el método que acabamos de ver, que es convertir, ajustar, o el método de ajustar, convertir. Es decir, que tiene una opción más. Primero ajustar y recién convertir. Si optaran por emplear este método de ajustar, convertir, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, a todos los rubros, o sea, primero hacer el ajuste por inflación, ¿sí? El ajuste por inflación de la moneda
de la inflación vigente en el país en donde se encuentre radicada la filial. Es decir, ¿por qué? Porque está expresada en la moneda extranjera, ¿sí? Entonces, si estábamos hablando de esta brasilera, nosotros vamos a ajustar primero por inflación todos los rubros no monetarios, pero por la inflación vigente en Brasil. Y lo vamos a llevar todos los valores, van a quedar todos reexpresados a moneda de cierre de Brasil. Y una vez que hemos hecho el ajuste por inflación, y queda todo reexpresado a moneda del mismo poder adquisitivo, con la inflación de Brasil en este caso, ahí vamos a convertir a pesos argentinos. Entonces ahí vamos a utilizar la cotización vigente al cierre del ejercicio. Vamos a comparar la cotización del real con la cotización del peso argentino y vamos a convertir a la fecha de cierre. Los rubros activos y pasivos no monetarios se reexpresarán por la inflación del país de origen, o sea, el país donde esté ubicada la filial, y a los valores ajustados por dicha inflación al cierre se le aplicará el tipo de cambio de cierre de los estados contables. Los resultados en cambio se convertirán según el tipo de cambio que corresponda a cada operación que los originó, salvo que estén en moneda de cierre, reexpresado por la inflación del país de origen, en cuyo caso se convertirán al tipo de cambio de cierre de los estados contables a convertir. Ahora, acá hay una diferencia sustancial también con el método anterior. Las diferencias de cambio originadas por la conversión se van a imputar en el otro método de convertir, ajustar, y van al estado de resultado como un resultado financiero. En este caso, la diferencia que surjan de la conversión va a ir a un rubro del patrimonio neto que se mantendrá hasta tanto la sociedad se desprenda de la participación que originó la conversión, o bien se produzca el reembolso total de capital. Entonces, si nosotros aplicamos el método convertir, ajustar, primero convertimos de una moneda a otro y luego hacemos el ajuste por inflación. Y las diferencias que surjan van a ir al resultado del ejercicio como un resultado financiero. Si nosotros utilizamos el método ajustar, convertir, que pueden aplicarlo solamente las entidades no integradas, ¿sí? En este caso, las diferencias ¿qué vamos a hacer primero? Ajustamos por inflación con la inflación vigente en el país de origen de la sucursal, de la filial, ¿sí? Y una vez que los ajustamos todos al cierre, ahí vamos a vamos a hacer la conversión en moneda, a la nueva moneda, a la fecha de cotización, a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Estamos? Y las diferencias que surjan van a ir al estado de evolución del patrimonio neto como un rubro dentro del patrimonio neto. ¿Se entendió la diferencia entre una y otra? Eso, digamos, es básicamente lo que nosotros vamos a pedirle a ustedes que entiendan la diferencia entre uno y otro y cuando se aplica a uno y otro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando existe cambio en la clasificación de la entidad? Es decir, cuando una entidad integrada pasa a ser no integrada o viceversa. Los procedimientos de conversión aplicables a la nueva clasificación se aplicarán a partir de la fecha en que se haya producido el cambio. Cuando una entidad pase de no integrada a integrada, acuérdense que la no integrada tenía la doble opción, convertir, ajustar o ajustar, convertir, ¿sí? La integrada solamente convertir, ajustar. En este caso es una no integrada que tenía la doble opción, pasa a ser integrada. Y esta no integrada que tenía el método de ajustar, convenir, que era la opción, que no la tiene la integrada. Los importes convertidos de las partidas no monetarias a la fecha de cambio deberán considerarse como costo histórico de dichas partidas a partir del momento. Y las diferencias de cambio que se habían imputado al rubro específico del patrimonio neto se van a mantener en el mismo hasta tanto se produzca la venta de la inversión neta o el reembolso total o parcial del capital. ¿Sí? Cuando una entidad pase de integrada a no integrada y se opte por aplicar los criterios de conversión descriptos, es decir, ajustar, convertir, las diferencias de cambio que a partir de ese momento se surjan por la conversión de los estados contables se van a tratar
del modo previsto en dicha sección. Es decir, que se van a tratar como van a ir a, como están utilizando el método ajustar, convertir, van a tratarse que todos las diferencias que surgieran van a ir a un capítulo dentro del estado de evolución del patrimonio neto, como un rubro dentro del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Estamos? Que antes no lo tenía porque aplicaba el método de convertir, ajustar, y las diferencias iban al estado de resultado como resultado financiero. Como ahora cambia de método porque pasó a ser no integrada y le permite obtener la opción de ajustar, convertir, entonces recién a partir de este momento que comienza a aplicar esta opción de ajustar, convertir, va a surgir que las diferencias van a ir al estado de evolución del patrimonio neto, al patrimonio neto. ¿Estamos? Sí. Bien, esperen que acabo de irme. Bien, o sea, y esto es lo que vemos ahora es simplemente el resumen de, en el caso de las conversión, las diferencias de cambio. Si son entidades integradas, utilizan el método de convertir, ajustar, las diferencias de cambio, ¿a dónde van? A resultados. Si son no integradas y utilizan el método de ajuste, las no integradas tenían la posibilidad de utilizar los dos métodos, ¿sí? Si utilizan el método de convertir, ajustar, la diferencia va a resultado. Pero si utilizaron el método de ajustar, convertir, la diferencia va a ir al patrimonio neto. Es un resumen de lo que acabamos de ver. Bien, con esto hemos terminado de ver todo lo que son las teorías de los temas, todos los temas teóricos de nuestra materia. Si llegamos a tener tiempo, me gustaría dar una clase más sobre índices aplicables a, al estado de evolución, al origen y aplicación de fondos, ¿sí? Flujo de efectivo, perdón. Entonces, voy a ver si es que puedo, si tenemos tiempo. En resumen, la clase que viene no vamos a tener práctica porque como vamos a tomar o en forma oral a los chicos que rinden para la promoción, no sabemos en qué tiempo vamos a poder terminar, así que no hay clases prácticas, ¿sí? ¿Mañana sería, profe? Exacto, mañana solamente van a tener aquellos que están en las listas que están incluidos en la promoción, ¿sí? Profe, y el lunes que viene es feriado. Que no. El lunes que viene es feriado, el miércoles vamos a tener repaso porque jueves es el parcial. Bien. ¿Sí? Y con Así respecto al que, parcial, ¿la metodología sí. va a ser la misma que el primero? Similar, sí, similar al primero. Similar al primero. Sí, o sea, sí, sí. nos dan el tiempo de 1 hora y media, 1 hora 40 y lo distribuimos como nosotros queremos, digamos. Exacto, vamos a tratar de que sea lo más parecido posible. Ustedes ya conocen la mecánica, entonces van a resolver un ejercicio, van a contestar la opción, van a seleccionar la opción que consideren correcta de acuerdo al resultado obtenido, y después tienen que subir el papel de trabajo. Sí. ¿Sí? Profesora, Sí. ¿es posible que nos den para imprimir lo que tengamos que analizar? Lo que pasa es que en general van a ser diferentes ejercicios y no está contemplado la posibilidad de imprimirlo, ¿sí? Va a ser el mismo mecanismo que el anterior, esa es la realidad. Quería saber, pregunté cuando empezamos las clases, si es que estaba Esteban López Cuesta en la clase. No está. Bueno, chicos, los espero entonces el miércoles que viene en el repaso general que vamos a hacer previo al parcial. Les pido por favor que ya lleven todas las dudas que tuvieran. Nosotros vamos a tratar de hacer un breve resumen de los temas que en general mayores problemas se presentan, que vemos con errores en los parciales anteriores, pero
es importante que ustedes ya lleven consultas sobre dudas que tuvieran, ¿sí? Ok, profe.